A ver, ya ha pasado más de un año y medio, seguimos hablando de pandemia, hay muchas preguntas que todavía están sin respuesta y en las últimas horas aquí en la Argentina mucho se ha hablado de la vacunación para los menores, las menores de entre 3 y 12 años. Por eso, junto con Ale, ya mismo estamos saludando a quien es jefe de infectología del CEMIC, el doctor Pablo Bombey. Doctor, buen día, gracias por estar aquí. Buen día, doctor. Buen día, gracias a ustedes. A ver, doctor, la pregunta es directa. ¿Se tienen o no se tienen que vacunar los menores de 3 a 12 años contra el coronavirus con la dosis de Sinopharm? Bueno, lo que se ha visto en la pandemia, ustedes recordarán, el año pasado los chicos no eran el grupo de riesgo, digamos, o el grupo más afectado por la enfermedad. Progresivamente, a medida que aumentó la pandemia, fueron apareciendo variantes, se vio no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que los niños empezaban a ser afectados, mucho menos que los adultos. Pero también a medida que vamos vacunando a los adultos, la enfermedad se empieza a desplazar más hacia los niños y de hecho en países como en Estados Unidos ha habido o tienen un número de niños afectados muy importante y algunos casos graves, sobre todo en niños con factores de riesgo, pero también en algunos casos en niños sanos. También los niños son transmisores, pueden transmitir la enfermedad y lo que se ha visto en la pandemia es que la mayoría, un alto porcentaje de casos se origina en el entorno hogareño, es decir, dentro de los convivientes de un hogar. Entonces, los niños serían una población a vacunar cuando uno disponga con una vacuna que sea efectiva y segura para vacunar a niños. De acuerdo a lo que informó ANMAT, en base a los datos que ANMAT ha recibido y ha analizado, en este caso se podría vacunar con la vacuna de Sinopharm en base a lo que ANMAT, que es nuestra institución regulatoria en caso de vacunas y de medicamentos, lo ha autorizado. Entonces, en base a esa autorización, el Ministerio de Salud aprueba el uso de emergencia de la vacuna. Todas las vacunas que hoy tenemos de COVID están aprobadas en su uso bajo emergencia. Nosotros tenemos experiencia en adultos, desde que empezamos la vacunación, Sinopharm es una de las vacunas que se está utilizando. La más utilizada. Es una de las más utilizadas y además ha demostrado tener un perfil de seguridad bastante bueno y además tenemos datos de vacunas similares aplicadas en niños que son vacunas a virus entero. Acá es el virus entero totalmente inactivado, que es lo que se aplica. Tenemos vacunas como la de hepatitis A, como la de poliomielitis, la Salk, que hace muchísimos años que se aplica, que es la misma forma de elaboración, un virus entero totalmente inactivado. Así que creo que la vacunación en niños es una estrategia importante para continuar luchando contra la pandemia. No nos olvidemos que si bien estamos mucho mejor, la situación epidemiológica ha mejorado francamente, todavía no está resuelta ni acá ni en el mundo. Quizás el dato que generó cierta discusión o polémica es la no utilización de esta vacuna en el mundo de manera pediátrica, salvo en casos como el de China misma, que es donde se creó esta vacuna, y en Arabia Saudita, si no me equivoco, o algún otro país árabe. El Salvador. En Emiratos Árabes. Y en El Salvador también. Sí. Pero después no hay una mayor experiencia. ¿Eso le genera a usted algún tipo de interrogante o simplemente un dato estadístico? No, yo creo que acá digamos, el respaldo del uso está en base a lo que decía antes, nuestra agencia regulatoria, que es ANMAT, que es la que tiene los datos. Los datos son enviados o fueron presentados en forma confidencial a ANMAT y ANMAT, en base a esos datos, es quien decide y quien autoriza la utilización de la vacuna. Entonces, en base a eso, y también no nos olvidemos lo que decía recién, la amplia experiencia que tenemos hasta ahora, en el corto tiempo que tiene la pandemia, del uso de esta vacuna también en adultos, ¿no? Y que además es un tipo de plataforma de elaboración de vacuna que ya hemos experimentado o utilizamos, conocido en otras vacunas que utilizamos en población pediátrica. Doctor Bombey, estamos leyendo durante el fin de semana que muchas familias, los adultos mayores, se han vacunado, los adolescentes, menores de 18 años también, pero que muchas familias temen vacunar justamente a los más chicos porque no saben qué efecto adverso les puede provocar. Es decir, en algunos adultos la vacuna ha provocado fiebre, estado muy parecido al de la gripe, dolor muscular, en algunos casos diarrea, vómitos. Digamos, ¿está contemplado que la aplicación de la Sinopharm pueda generar la misma reacción? Se lo pregunto en función justamente del temor que tienen padres y madres con esta nueva autorización. No, es lógico, creo que uno quiere tener la mayor seguridad posible. Lo que sabemos de los estudios de fase 1 y 2, que son los estudios publicados, es que la vacuna, si produce algún efecto adverso, es dolor en el sitio de aplicación y a veces 24 horas de fiebre. Eso es lo que se ha visto en los estudios iniciales de fase 1 y 2.
Y de acuerdo a lo que comenta ANMAT, a lo que informa ANMAT, en los estudios de fase 3 el perfil de seguridad fue similar. O sea que es lo común a todas las vacunas, dolor en el sitio de aplicación y en algunos casos fiebre en las primeras 24 o 48 horas luego de la aplicación. Quizás estos cuestionamientos surgen justamente porque hay una sensación, y es eso, una sensación de que la pandemia terminó. Entonces, ahora que terminó la pandemia, vamos a arriesgar a poner a los pibes y a las chicas, los más chiquititos. Pero no es así, doctor, porque me parece que mucho más miedo que a una reacción posible de 24 horas que te pueda dar la vacuna es la posibilidad concreta de que la variante Delta en algún momento haga pie en la República Argentina, y cuando hace pie en un territorio donde más del 70% de la población seguramente esté vacunado, el bicho busca dónde ir, y el único lugar donde va a encontrar es a los más chiquitos. Sí, no nos olvidemos, como menciona, que la variante Delta en nuestro país está ingresando lentamente en toda Latinoamérica. En el resto de los países, en la mayoría de los países del mundo, cuando ingresó fue la variante predominante. Es decir, en algún momento va a ser la variante predominante, y es una variante que tiene 6 veces más riesgo de transmisión que la variante original o que la cepa original. Entonces, es una variante que se transmite muy fácilmente. ¿Cuál es la ventaja que uno tiene si tiene un alto porcentaje de la población vacunada? Es que puede haber casos, pero esos casos, en la mayoría de los casos, no se complican, no se hospitalizan y no fallecen. Entonces, cuanto más población tengamos vacunada, menor es el riesgo de que tengamos complicaciones, a pesar de que se pueda transmitir. Vamos a tener menos casos y menos complicaciones. Doctor, ¿y qué piensa de las nuevas flexibilizaciones en los controles? Hay provincias, por ejemplo Santa Fe o el Distrito Porteño, la Ciudad de Buenos Aires, que todavía no habilitaron dejar de usar el barbijo. Es decir, continúa la obligatoriedad de utilizarlo aún en el espacio público. En el día de hoy se habilitó más cupo para el ingreso de personas a nuestro país, son 3.000 a partir de hoy, y se anuncia que a partir de noviembre ya no se hará la prueba de antígenos. ¿Estas flexibilizaciones están en tiempo y en forma? Digo, desde algunos sectores lo que se indica es que son medidas electoralistas y que en realidad no contemplan la posibilidad de lo que usted señalaba, el avance de la Delta. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta los datos epidemiológicos, que son datos concretos. Si uno se acuerda, en mayo hemos tenido días de 27.000 casos por día. Y en septiembre tuvimos 1.600 promedio por día. Y si ustedes se fijan, los datos de ayer son menos de 400 casos diarios. Entonces, ha habido un descenso de la curva epidemiológica muy claro, de eso no hay ninguna duda. El hecho de dejar de usar barbijo, estamos todos de acuerdo que en un ambiente al aire libre, donde uno está distanciado de las personas, lo puede hacer. Cada jurisdicción, de acuerdo a sus características, definirá. Yo siempre digo, en Ciudad de Buenos Aires es muy difícil que uno esté permanentemente distanciado a 2 metros de alguien, claro, porque es una gran urbe, hay mucha densidad poblacional, uno entra y sale de los lugares. Entonces, en lo personal, yo creo que es más práctico usar el barbijo que no utilizarlo, porque si no uno tiene que estar poniéndoselo y sacándoselo y se olvide. ¿No? Por supuesto, bueno, lo hemos usado durante todos estos meses y creo que también ha servido para prevenir otras enfermedades. Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de la pandemia, al aire libre, estamos todos de acuerdo que no es necesario utilizarlo, pero dependerá de cada lugar donde uno se mueva, digamos, la necesidad o no de utilizarlo, como decíamos recién en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Viste fútbol ayer? Sí. ¿Sufriste? No, estoy muy contento. Estás muy contento, bueno, entonces somos dos. Bueno. Lo que me dejó un poco preocupado es lo que vi en las tribunas, ¿no? O sea, sí, pasar de un extremo a otro, ¿no? Y esa incapacidad que tenemos de respetar las reglas y las normas muchas veces. Por eso me pregunto, y no te voy a trasladar a este barro a vos, porque no tenés nada que ver, pero trasladar la responsabilidad de policía sanitario a una dirigencia de fútbol que no está capacitada ni siquiera para poder manejar a sus propios socios es un riesgo. Pero lo que vos viste, ¿te alarmó pensando en los próximos 15 días? Yo creo que tenemos que ser cuidadosos ahora, porque si no, todas estas medidas pueden ser revertidas si es necesario. Es decir, volver hacia atrás en las medidas no sería lo mejor. Entonces, tratemos de cuidar lo que hacemos ahora para no tener que volver hacia atrás. Entonces, si nosotros tenemos un aforo determinado en un estadio de fútbol, por ejemplo, tenemos que cumplirlo, porque eso nos va a beneficiar para el futuro, para poder continuar e inclusive ampliar estas actividades. Yo creo que esto es el primer día, hay que hacer ajustes, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cumplir, porque si no vamos a tener problemas. Si hubiera casos de COVID y de la variante Delta, se pueden transmitir fácilmente porque la gente está muy cerca, a pesar de estar al aire libre. Dijimos,
uno al aire libre tiene que estar también distanciado. Si está varios minutos, más de 15 minutos, no usa barbijo, la gente en la y cancha, sin usar barbijo también es un riesgo. Entonces tenemos que cuidar esas cosas para poder seguir, digamos, relajando las medidas y que no tengamos que volver para atrás, ¿no? Doctor Bombey, le consultamos otro tema. Apareció una nueva droga, nos enteramos hace aproximadamente 10 días, sobre la existencia del, y ayúdeme, Molnupiravir. Otra vez, Molnupiravir. Vos podés. No, el doctor los dice mucho mejor. Molnupiravir es ¿Qué un efectividad antiviral. tiene? A ver, son drogas que ya existían, que se han, digamos, cambiado el propósito de esa droga para ver si eran activas frente al virus SARS-CoV-2 del coronavirus. Esta es una de esas drogas que se ha visto en los datos iniciales que se han informado que es bastante efectiva en pacientes que tenían, digamos, COVID en sus inicios, y ha sido un 50% eficaz para evitar complicaciones y evitar progresión de la enfermedad. Son datos alentadores. Yo creo que hasta ahora no teníamos una droga muy efectiva, usábamos corticoides en las personas más complicadas, el uso de otros que se llaman anticuerpos monoclonales, que son muy costosos, pero que también son efectivos. Pero esta es una droga que, si es efectiva como se salió en el informe, tenemos que ver las publicaciones, sería muy interesante porque es una droga que se puede tomar rápidamente al inicio de la enfermedad, y también se está ahora ensayando, se están haciendo estudios clínicos para ver en prevención, es decir, alguien, por ejemplo, yo soy contacto estrecho de alguien que hoy tuvo COVID, Claro. Tomar yo la droga para no tener la enfermedad. Y eso se está estudiando. Discúlpeme, ¿sería un posible reemplazo de la vacuna de manera anual? No, yo creo que son medidas complementarias. Bien. La vacuna es la medida universal más importante en la mayoría de las enfermedades infecciosas, tiene un gran impacto, digamos, vacunando a gran parte de la población. No nos olvidemos que la vacuna en algunos casos puede ser menos efectiva, o que hay gente no vacunada, y en esas circunstancias la droga podría ser útil para esos pacientes, ¿no? Que por ahí tienen baja respuesta a la vacuna, como las personas con fallas en las ¿Te defensas, imaginas etcétera. vacunándonos de nuevo el año que viene? Bueno, el panorama es un poco difícil de saber, pero yo pienso que este virus va a seguir circulando y posiblemente se transforme en algo parecido a la gripe o influenza, donde nosotros todos los años nos vacunamos. Va a haber que ver un poco el panorama más a largo plazo, pero posiblemente tengamos que recibir algunas dosis adicionales. Doctor Pablo Bombey, que además de formar parte del equipo del CEMIC, es actualmente el comité científico de la Fundación Vacunar. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias, Al doctor. contrario,